Vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información. Vamos a hablar de las adicciones en la Argentina porque se aprobó una ley de emergencia nacional. Vamos a saludar primero a Leandro González, él es el director terapéutico de Posada del Inti. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Encantado. Leandro. Buen día. Y ahora con Leandro, ¿sí? Vamos a ver un informe sobre este tema. El pasado lunes, el gobierno, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, decretó la emergencia nacional en adicciones hasta el 31 de diciembre de 2018. Presenta como ejes la prevención, el tratamiento y la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática. La emergencia se da en el marco del avance del narcotráfico en los últimos años, que ha profundizado la oferta y demanda de drogas, y por eso consideran necesario implementar de forma urgente todas aquellas medidas que puedan hacer frente a la crítica situación que se vive en este tema. A raíz de esta medida, ¿de qué forma trabajarán ahora los centros terapéuticos? Bueno, fue bastante genérico, ¿no? Por ahí habría que ver puntualmente qué quiere decir que se declare una emergencia nacional, por lo menos en este caso. Bueno, para nosotros es una buena noticia, para empezar. Tenemos cierto optimismo. Hay como diferentes puntos que es importante resaltar. Primero, le da un marco legal a una necesidad, una demanda que las ONGs que trabajamos en el sector veníamos denunciando de antaño. En segunda instancia, recordemos que recientemente la Pastoral Social se pronunció en este sentido, sí. Y entendemos que le dio un fuerte espaldarazo a que el gobierno finalmente tomara esta decisión. Y a nosotros nos parece positivo porque es una iniciativa que surge de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? La Pastoral Social es el ala más territorial, si se quiere, claro, dentro de la Iglesia y de base, digamos, en un trabajo que se equipara bastante a lo que nosotros hacemos, más desde el tercer sector. Pero para nosotros es positivo que haya surgido de ahí la iniciativa, o al menos le haya dado impulso. Y consiguieron llegar hasta la boca del Papa. Sí, la adhesión del Papa no es un dato menor. Finalmente, la otra cuestión positiva es que le otorga a un organismo como la Cedronar un margen de acción que hasta hace un tiempo estaba un poco relegado, y esto deriva en que se haga hincapié en lo que es la prevención y tratamiento, claro, de las adicciones. Hay dos ejes importantes a considerar. Uno es el combatir la oferta de drogas, que eso tiene que ver con el narcotráfico y con seguridad. Y otro es prevenir la demanda, que tiene que ver con salud. Esto segundo siempre corrió detrás de lo que era el diseño de las políticas públicas en relación a qué hacemos con las drogas y las adicciones. Y esto, hay un empoderamiento de la ciudadanía en términos presupuestarios, y si esto, que hoy es un anuncio y un ocuparse de la cuestión desde el Estado, se traduce en políticas públicas concretas, para nosotros es un buen augurio. Decíamos recién entonces que tenemos dos partes. Por un lado, detener la venta de drogas, por el otro lado, la parte de la salud. Esa parte de salud podríamos decir que se divide también en dos partes, que tiene que ver con la prevención desde chiquititos, con la educación, y después con poder asistir a las personas que ya son drogadependientes. La emergencia también reforzaría estas dos partes, ¿no? En efecto, Carlos. En realidad, en lo que es tratamiento y asistencia, hay un largo recorrido ya en Argentina, representado por lo que somos las ONGs, el tercer sector, que en Argentina hoy, estimativamente, abordamos el 85% de la demanda en tratamiento. Ajá. El 15% restante lo hace el Estado, que ese es otro dato a atender, digamos, ¿no? Empoderar al mismo Estado, en términos de generar una red de recursos que aborde la problemática, también sería un avance. La prevención ha sido un ámbito que ha quedado en deuda. Nosotros recordamos campañas de Cedronar de años atrás y nunca tuvieron el efecto deseado, nunca fueron del todo inteligentemente planificadas, podríamos decir, y hoy se vuelve a insistir sobre este tópico que es la prevención, que a nuestro criterio es fundamental porque esto derivaría en una menor necesidad de asistencia, que es cuando el incendio ya está desatado, a propósito de lo que pasó en la costa recientemente, ¿no? Leandro, uno de los temas que se hablaba era poder empezar a educar a los chicos sobre el peligro de las drogas desde los 4 o 5 años, desde muy chiquititos. Los docentes, no digo precisamente en esa etapa, sino en todo el recorrido educativo, ¿están preparados para poder informar y afrontar estas temáticas? Si no lo estamos, va a haber que capacitarlos, porque es necesario que este tipo de políticas se implemente. Digamos, muchas veces existen algunos paralelismos entre cómo la sociedad aborda esta problemática o cómo lo ha hecho históricamente, y cómo los sistemas familiares de las personas que abusan de drogas también abordan esta problemática, que es desde el silencio, digamos, ¿no? Un poco detrás de la idea de que si no hablamos de esto, mágicamente va a desaparecer. Claro. La realidad es que hay que hablar de esto con información seria, directa y ajustada al interlocutor.
no va a haber algún tipo de sensibilización a nivel jardín de infantes que se pueda equiparar a lo que es una charla con estudiantes de secundario. Claro. Pero para eso hay gente idónea que estará capacitada en el diseño de políticas de prevención y de sensibilización, que es lo que se propone hacer con esta resolución, ¿no? Claramente educar a los chicos que están yendo al jardín es una idea a largo plazo. Sin embargo, la emergencia a nivel nacional está dictada hasta 2018. ¿Necesitaríamos extenderlo un poco más o hasta 2018 estaríamos bien? No sé si estaríamos bien, pero es un buen comienzo, porque esto en 2 años nos va a dar la pauta de cómo de un anuncio, que es esta resolución, es un anuncio, podemos hacer un balance, una evaluación de plan de acá a 2 años que nos dé la pauta de cómo hemos avanzado en red de instituciones que aborden esto. En el tema de lucha contra el narcotráfico yo no soy tan optimista, ¿sí? Es una guerra que venimos librando hace 40 años y venimos perdiendo por goleada, es la realidad, por lo cual habría que repensar el paradigma que hoy impera, que es el de la guerra contra las drogas. Nos excederíamos en esta charla si nos pusiéramos a debatir sobre esto, pero sí soy optimista sobre el impacto que pueda tener en lo que es la prevención y tratamiento esta resolución, ¿sí? Leandro, se hablaba de que necesitarían tener un lugar para la recuperación de los drogodependientes en cada una de las provincias, que hoy por hoy eso no está ocurriendo. ¿Realmente se necesitan tantos lugares? ¿Es tan masivo? ¿Cómo están desde la Posada del Inti, por ejemplo? Nosotros, desde Posada del Inti, somos una ONG que se erige no como la referencia excluyente, pero sí como la referencia principal en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en términos de dispositivo de abordaje en comunidad terapéutica. Nosotros tenemos lista de espera, digamos, gente que está demandando un tratamiento, que está en riesgo de vida, porque esa es la situación de muchos de los abusadores de sustancia, no de todos obviamente, y esto es el termómetro que a nosotros nos permite pensar que sí, es necesario incluir otros dispositivos de abordaje desde el tercer sector, desde el Estado Nacional, desde el sector privado, no importa. Bueno, queda mucho por delante, pero ha sido un primer paso interesante, por lo menos entonces. Muchísimas gracias. Por favor, al contrario, gracias por la invitación. Leandro González, es el director terapéutico de Posada del Inti, estuvo charlando con nosotros de esta emergencia nacional que se ha dictado sobre el tema, como decíamos, un primer paso que va hacia un camino que... Es un tema que sigue preocupando. Un tema que sigue preocupando realmente.